A nivel político, esta época está inicialmente caracterizada por el gobierno autoritario de Odría, que combina un proceso de crecimiento económico con una fuerte represión de partidos reformistas radicales y comunistas, básicamente el APRA y el Partido Comunista. La transición democrática de 1956 lleva a la elección de Manuel Prado de Ugarteche, donde hay un proceso de apertura democrática, pero donde continúa un veto relativo al APRA. Este es un momento donde el APRA va a comenzar a cambiar su estrategia política y disminuir sus propuestas radicales con la finalidad de ser aceptado por tanto la oligarquía y los militares en el juego político nacional. Entonces acá es donde Aida de la Torre da un viraje, el APRA se desradicaliza y busca encontrar mecanismos de negociación y de convivencia con representantes de la oligarquía para ser aceptados o de las clases dominantes para que se acepte la presencia del APRA en la vida política. Esto da lugar a lo que se conoce como estrategias de convivencia entre el APRA y la oligarquía durante el gobierno de Pardo y posteriormente durante el gobierno de Belaúnde, con incluso representantes de los sectores gamonales agrupados en torno a la Unión Nacional Odrillista, que es un partido que se funda luego del Ochenio de Odría para tratar de preservar la influencia política de este general y sus seguidores. Es un momento donde se forman nuevos partidos reformistas de clase media. Como hemos visto, la clase media urbana se expande en este periodo y hay nuevas agrupaciones políticas que buscan representar a estos nuevos actores sociales. Entonces, para las elecciones de 1956, el Perú va a ver la formación de dos agrupaciones, podemos llamar partidos de centro. El primero es la Democracia Cristiana, inspirado en una tradición demócrata cristiana que viene de Europa, inspirada por la doctrina social de la Iglesia, que busca impulsar reformas sociales para mejorar la condición de vida, sobre todo de las clases sociales menos favorecidas por el desarrollo económico del capitalismo. Y un actor político muy importante es Acción Popular, que es un partido político fundado por Fernando Belaúnde Terry, que luego es elegido presidente, que llega a la presidencia en las elecciones de 1963. Durante este periodo también vemos la formación de nuevos partidos de la izquierda revolucionaria marxista. Si bien el Partido Comunista Peruano ya existía desde los años 30, era un partido que estaba fuertemente influenciado por el Partido Comunista Soviético. A raíz de las tensiones entre la Unión Soviética y la China de Mao, se escinde el movimiento comunista internacional hacia mediados de la década de los 60, en 1964, y del Partido Comunista Peruano se forma un nuevo partido que es el Partido Comunista del Perú, el PCDP, bandera roja de inspiración maoísta. Entonces la década de los 60 da lugar a una división o una aparición de nuevas organizaciones marxistas, comunistas revolucionarias, por un lado fruto de esta influencia del comunismo chino, pero también de experiencias latinoamericanas como la Revolución Cubana, que inspiran la formación del movimiento de izquierda revolucionaria en 1962, en el que participan algunos sectores decepcionados del APRA por este viraje estratégico de Aida de la Torre para hacer alianzas con la oligarquía y con el gamonalismo en vista de ser aceptados en el juego político nacional. Esto decepciona a varios militantes más radicales del APRA que se dirigen hacia estas corrientes más radicales del marxismo revolucionario. Otro partido de este tipo de inspiración que es el Partido Vanguardia Revolucionaria, que hacia los años 80 va a formar parte de la izquierda legal, Izquierda Unida. Algunos
de estas agrupaciones, inspirados en la experiencia de Cuba, de Fidel Castro y de Che Guevara, van a hacer algunos intentos de experiencias guerrilleras en el Perú que van a fracasar. El primero de ellos es el Ejército de Liberación Nacional, donde hay algunos militantes decepcionados del APRA, pero también de partidos de izquierda que hacen un primer experimento guerrillero con una columna que incursiona en Madre de Dios, que va a ser reprimida muy rápidamente por el ejército peruano. En esta experiencia guerrillera participa el poeta Javier Heró, que muere en un enfrentamiento en Puerto Maldonado en 1963. Otro grupo que hace un experimento guerrillero es el MIR, que es liderado por Luis de la Puente Uceda, que también hacia 1965 este intento guerrillero va a ser rápidamente reprimido por las Fuerzas Armadas, por el ejército. Luis de la Puente Uceda va a caer en un enfrentamiento armado en el Cusco. El gobierno de Belaúnde, que marca el final de los gobiernos de este periodo de la crisis de la República, del régimen oligárquico en el Perú, va a estar marcado por un conjunto de impases políticos que van a dar finalmente lugar a una crisis política que motiva el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, el gobierno de Belaúnde se va a enfrentar a una fuerte oposición en el Parlamento por una alianza entre el APRA y la Unión Nacional Odrista, que se van a oponer a todos los intentos de reforma que Belaúnde va a tratar de impulsar, sobre todo en el campo de la reforma agraria o la reforma económica. La oposición APRA 1 va a obstruir permanentemente al gobierno aprista, censurando repetidamente a varios ministros de manera consecutiva. Es uno de los principales proyectos o reformas a los cuales se opone esta coalición es la reforma agraria, que comienza a ser percibida como una necesidad importante dado la movilización creciente del campesinado andino por recuperar sus tierras comunales. Pero también, como dijimos, la oposición APRO 1 va a bloquear una serie de reformas fiscales y económicas que motivan que hacia el final del gobierno de Belaúnde también haya una crisis económica que no puede ser enfrentada adecuadamente por medidas políticas del gobierno. En este periodo es importante señalar que va a consolidarse una nueva generación de militares nacionalistas. Militares, fuerzas armadas caracterizadas por un creciente profesionalismo e institucionalismo. Esto es producto en gran parte de la experiencia peruana en el conflicto del Ecuador, que muestra a los militares peruanos la necesidad de tener una institución sólida, capaz de enfrentar eficientemente sus tareas de defensa del territorio nacional. Pero también los militares comienzan a ver cuáles son los problemas que tiene el país en relación a su seguridad nacional. Comienzan a ver el tema de la seguridad nacional de manera más amplia, especialmente en relación a su dependencia económica, la dependencia de la economía peruana respecto del capitalismo internacional y especialmente de la influencia norteamericana. Ya se había visto en la década, en el conflicto con el Ecuador, la importante influencia que tuvo Estados Unidos en forzar un armisticio, pero durante la década de los 60, el gobierno norteamericano bloqueó el intento de las Fuerzas Armadas peruanas de adquirir armamento para modernizar su equipamiento militar. Entonces, frente a esta dependencia tanto económica del país como política de la influencia norteamericana, las Fuerzas Armadas comienzan a pensar en
¿qué implicancias tiene esto en tener para el desarrollo de una política de seguridad nacional más autónoma? Y también los militares comienzan a identificar otros elementos que traban el desarrollo nacional y por tanto perjudican a la seguridad y defensa nacional. En primer lugar, el fuerte atraso social de grandes sectores de la sociedad peruana, sobre todo en las zonas rurales, que siguen sometidos a relaciones o formas tradicionales de relaciones sociales, económicas y culturales. También les preocupa la creciente conflictividad social que este atraso y estas tensiones sociales no resueltas implican, especialmente en el caso de las luchas por la tierra en la zona andina. Y esta diferencia, esta estructura social heterogénea y sobre todo la persistencia de relaciones jerárquicas de tipo étnico-racial también son vistos como una traba al desarrollo de una identidad social más fuerte. Entonces los militares comienzan a identificar que hay problemas sociales, económicos y culturales que no solamente traban el desarrollo nacional, sino son una amenaza a la seguridad nacional, pensando además que estos problemas sociales que no resueltos pueden alimentar el desarrollo de proyectos comunistas, insurreccionales o revolucionarios. Ya las experiencias de las guerrillas en la década de los 60, que fueron reprimidas por los militares, les indicaron que la no resolución de graves problemas de injusticia social en el país podía alimentar grupos radicales comunistas que puedan hacer intentos de desestabilizar al sistema político peruano. Entonces, todo esto era visto desde un ojo de seguridad nacional, pero vinculando los problemas sociales con la capacidad de un país de decidir sus destinos y de defenderse frente a la intervención o las amenazas de otros países. No olvidemos que a pesar del armisticio con el Ecuador seguía pendiente tensiones en la frontera norte y también en el sur andino, en el sur del país en relación a Chile, por el trauma que significó la pérdida de Arica y Tarapacá para el país. Durante este periodo hay algunos procesos culturales que es importante recalcar. En primer lugar, lo que Aníbal Quijano llama el proceso de cholificación, es decir, la formación paulatina de un nuevo tipo de identidad social producto de la experiencia de migración a la ciudad de grandes sectores de la sociedad campesina. Entonces, es un nuevo tipo de identidad de lo que podemos llamar, algunos llaman indígenas urbanos, es decir, que combinan elementos de la cultura campesina andina con la experiencia de una sociedad urbana más moderna y expuesta a distintas influencias culturales, ¿no? Entonces, esto da lugar a lo que algunos analistas llaman procesos de hibridación cultural o que Quijano llama proceso de cholificación, que es la formación de un nuevo tipo de identidad social que ya no es solamente un indígena campesino, pero tampoco un criollo urbano, sino que combina las experiencias sociales y culturales de estos dos espacios sociales en el país. Esto contribuye a seguir repensando el problema de la identidad nacional, como una sociedad tan diversa y atravesada por distintas formas de división y jerarquía social puede construir una identidad común. ¿Qué significa ser peruano? O cómo cambia el significado de lo peruano en esta época. Cómo cambia cuando el dominio económico, cultural y político de una oligarquía europeizante, criolla,
comienza a verse resquebrajado por los cambios sociales y culturales y políticos que van a aparecer en esta época. Y en tercer lugar, un problema que atraviesa la sociedad peruana a lo largo del siglo XX y que incluso tiene repercusiones en el siglo XXI, es la fuerte persistencia de formas racistas de ver la sociedad y de discriminar a poblaciones, sobre todo de origen andino, pero también afrodescendientes en nuestro país. Para terminar, quería resaltar algunas manifestaciones artísticas de estos procesos culturales, como los cambios sociales y culturales que experimenta el Perú en esta época se reflejan en creaciones, sobre todo en el campo literario, ¿no? En esta época aparece una generación de escritores que forman parte de lo que se conoce como el boom latinoamericano de los años 60. Uno de ellos, de los más reconocidos, es Mario Vargas Llosa, que en 1963 publica La ciudad y los perros, y en 1969 Conversación en la catedral. Estas dos novelas son novelas que describen la experiencia de distintos personajes en esta sociedad y esta Lima que va cambiando, ¿no? La ciudad y los perros es esta experiencia de un estudiante del Colegio Militar Leoncio Prado en la Lima de finales de los 50, principios de los 60, una Lima que se va haciendo cada vez más diversa. Y Conversaciones en la catedral es una de las novelas peruanas más importantes y más destacables de nuestra literatura, que cuenta sobre todo la experiencia de un personaje y de una familia durante el gobierno de Odría, que significaba vivir en la sociedad peruana durante este gobierno. Otro escritor muy importante de esta época es José María Arguedas. En su novela El Sexto, él describe la experiencia del encarcelamiento durante el gobierno de Odría de militantes tanto de izquierda comunista como del APRA en el penal del Sexto, y lo que significa la vida en esta cárcel que quedaba al costado de lo que ahora es la prefectura de Lima. Todas las sangres es probablemente la novela más emblemática de José María Arguedas y muestra este choque tanto cultural, pero también de formas de ver el desarrollo a raíz del proyecto de crear una mina muy moderna en una zona campesina, en una zona tradicional campesina, donde hay comunidades y latifundios en la sierra peruana. Y finalmente, la última novela de José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo, narra las tensiones que ocurren en este proceso de urbanización acelerada que sufren algunas ciudades del país, especialmente la ciudad de Chimbote, a partir de un boom económico asociado a la industria pesquera y la enorme expansión de la población urbana a raíz de la migración andina. Entonces, cómo esta experiencia de migrantes andinos a una ciudad que crece de manera tan explosiva y desordenada implica en términos de la vida de sus personajes. Un mundo para Julios, publicada en 1970, escrita por Alfredo Bryce Echenique, muestra también las experiencias de los sectores de la clase media alta limeña que experimentan estos cambios sociales en la década de los 60. Y finalmente, aunque es una obra más temprana, en este caso es un cuento, Los gallinazos sin pluma, de Julio Ramón Ribeiro, publicado inicialmente en 1955, es una narración que, si bien no nombra el lugar, narra la historia de los niños que crecen en medio ahora podemos llamar el reciclaje de la basura en una ciudad que uno puede identificar como Lima, ¿no? Entonces, la experiencia de estos sectores muy marginales de la sociedad peruana en este periodo.
Si ustedes quieren tener una aproximación más literaria a lo que ha sido los cambios sociales y políticos y culturales de la sociedad peruana en este periodo, estas obras literarias son altamente recomendables.